prácticos. Perfecto. Bueno, damos la bienvenida a todos los socios del Comité de Cereza aquí participantes. Hemos coordinado esta reunión excepcional con el SAC, quien agradecemos su voluntad y disposición para juntarse con nosotros. Principalmente, como ustedes saben, hay muchas empresas que están comenzando su temporada y hemos recibido una gran cantidad de dudas para entender la información que aparece en este sistema que hemos implementado SAC ASOEX para monitorear el avance de los distintos virus presentes en el tema del protocolo a China, y también entender la información, cuál es el uso que tiene y la validez, para hacer muy claro en cómo está funcionando en la práctica este tema y aclarar cualquier duda a los asistentes. Recordamos que esta reunión está siendo grabada. Todas las preguntas, por favor, hacerlas en la sección preguntas y respuestas. Ahora lo dejamos con usted, a don Claudio Moore del SAC. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Como explicaba recién Ignacio en la introducción, en esta ocasión vamos a realizar una pequeña presentación. Vamos a dividir esta actividad en tres partes, básicamente. Primero, una pequeña PPT para explicar un poco cómo es el contexto del tema de los monitoreos y análisis de laboratorio para determinación de Prunus necrotic ring spot virus para exportación de cereza a China. Luego vamos a hacer una demostración, digamos, práctica en vivo y en directo, por así llamarlo, del sistema. Y la última parte, que sería responder consultas que vayan saliendo de esta actividad. Vamos a comenzar con una pequeña presentación. Primero, a modo de resumen general, recordar, bueno, seguramente ya muchos saben de esto, pero de todas formas recordarlo, que debido a las medidas que establece China por Prunus necrotic, necesitamos hacer algunas medidas tanto a nivel de huerto como a nivel de planta. Principalmente a nivel de huerto nos referimos a hacer un monitoreo que se realiza en dos ocasiones, entre rotación y floración y previa a la cosecha, un monitoreo visual para Prunus necrotic, y la recolección y toma de muestras para análisis de laboratorio. Y a nivel de huerto también se toman muestras para análisis de laboratorio en la recepción de fruta en cada planta frutícola. Vamos a detallar un poquito estas actividades, partiendo por el monitoreo a nivel de huerto. Señalar básicamente que este es un monitoreo visual específico para Prunus necrotic, y como mencionábamos, se realiza en dos momentos. El primero entre floración y rotación, y el segundo momento previo a la cosecha. Se realizan todos los huertos que quieren exportar cereza a China, y este monitoreo tiene que incluir por lo menos el 10% de la superficie de cerezas del huerto, pero considerar a todas las variedades del huerto. ¿Y cuál es el objetivo de este monitoreo? El objetivo es identificar los árboles que tengan síntomas de este virus y proceder a su eliminación. Esto se realiza en todos los huertos que quieren exportar a China. Y también hay un antecedente adicional: los huertos que fueron suspendidos la última temporada por China tienen que hacer esta misma actividad, pero al 100% de la superficie del huerto. Y esto, una vez que está realizada la actividad, esta actividad, bueno, obviamente la registra cada huerto con sus documentos, y aquí se integra con las aplicaciones existentes. Esta actividad adicionalmente tiene que ser ingresada en una aplicación desarrollada por el SAC para este fin. Ahí aparece el link de acceso a dicha aplicación. Acá pueden ver, esta aplicación se puede acceder tanto por el link de acceso como accediendo escaneando el código QR con un celular. Este es un pantallazo de la página de inicio de la aplicación para registrar el monitoreo. Básicamente eso, tienen que solamente ingresar la clave, que en este caso es china.2021, y pueden, apretando enviar, ingresan directamente en el formulario. El formulario es bastante sencillo, después podemos ver un ejemplo en vivo y directo, pero es bastante sencillo. Uno tiene que completar todos los campos que son requeridos en la encuesta. Básicamente, completar la encuesta, automáticamente por defecto indica China, por defecto indica que esto es para Prunus necrotic, no hay que hacer ningún cambio. En tipo de establecimiento ustedes pinchan y tienen que elegir que la opción es CSG, porque esto es un monitoreo a nivel de huerto, no hay muchas opciones, solamente una. Bueno, en el código ustedes pinchan y se desplegan los distintos códigos que están ingresados en la aplicación, y al seleccionar uno automáticamente se completa el nombre, la región y la comuna en la que están ubicados el huerto. Tienen que digitar o escribir la superficie de cerezas del huerto, la superficie total del huerto y la cantidad de variedades de cerezo. Por ejemplo, 1, 2, 3, tienen que escribir la cantidad de variedades de cereza que tiene cada huerto. Si yo bajara la pantalla, esto es la información general.
Y para cada monitoreo de huerto, tengo que hacer los detalles. Por ejemplo, la variedad y la fecha en que fue realizado el monitoreo. La superficie monitoreada y, que es lo importante, si se observaron o no se observaron síntomas del virus. Y si se observaron, se supone que se tienen que eliminar las plantas, el sistema les va a pedir que indiquen cuántas plantas fueron las que eliminaron. Porque recordemos que el objetivo de todo esto es identificar las plantas con síntomas para su eliminación. Si un huerto tuviera más de una variedad, apretando el botón más o el símbolo más, puede agregar la información de otra variedad. Y una vez que termina de ingresar toda la información, puede presionar enviar y la información se va a ir, se va a agregar a la base de datos, o eventualmente podría guardar un borrador y enviarlo posteriormente. Como sugerencia, para quienes así lo estimen pertinente, muchas personas nos han preguntado y nosotros lo hemos estado sugiriendo, antes de enviar al SAC, en la pantalla, en la parte de arriba a la derecha, tiene el icono de una impresora. Entonces pueden hacer clic en el icono de la impresora y guardar un respaldo como PDF de todos los reportes que vayan generando. Por si alguien quiere mantener sus propios respaldos, aparte de los respaldos documentales que tenga cada huerto en su propio formato. Bueno, y lo otro se puede enviar directamente, o si alguien lo desea, puede guardar un borrador y enviarlo posteriormente. En general es bastante sencilla la aplicación, solamente tienen que escribir los datos generales del huerto y después escribir los datos de cada monitoreo realizado para cada variedad en cada fecha. Es bastante sencillo de completar, ¿no? Sin mayores problemas. Ahora vamos a revisar brevemente cómo se registra el ingreso de muestras para el laboratorio. En las muestras que son tomadas para análisis del laboratorio para confirmación de prunus necrótico. Primero recordar que las muestras pueden ser obtenidas tanto a nivel de huerto como a nivel de planta, empacadora. En el caso de los huertos, para recordar, va a depender de la cantidad de variedades del huerto. Si el huerto tiene hasta 10 variedades, o sea, 10 variedades o menos, se tiene que seleccionar una variedad para tomar muestra, para ser muestreada. Y de esa variedad, se tienen que seleccionar 10 plantas, se envían 10 muestras, y de esas 10 muestras, al menos una puede ser por PCR y el resto por ELISA. Muchas veces nos han preguntado si puede ser más de un PCR. La indicación es al menos un PCR. Si quieren pueden hacer 2, 3, 4, 5 y 5. Lo importante es que al menos haya un PCR. Y si el huerto tiene 11 o más variedades, tienen que seleccionarse al menos 2 variedades para el monitoreo. Y aplicar lo mismo para cada una de esas 10 variedades. O sea, para cada una de las variedades seleccionadas, tomar 10 muestras, considerando que al menos una de ellas sea por PCR. Si fueran 2 variedades, significarían 20 muestras, y de esas 20 muestras, al menos 2 por PCR. Y cuando muestrear, el muestreo tiene que ser realizado después de los monitoreos realizados. La idea es que lo hagan después de los monitoreos para identificar las plantas y después de que hayan eliminado las plantas con virus. Y así se pueda verificar que el huerto efectivamente está libre del prunus necrótico. Eso es en resumen general para el caso de los huertos, pero las muestras también, como saben, se toman en las plantas empacadoras. En este sentido podemos indicar que el muestreo en las plantas se realiza al ingreso a la planta, es una muestra aleatoria de 10 frutos, considerando el lote en que ingresa la fruta a la planta. Vamos a definir lote como el CSG, la fecha en que ingresó a la planta y la variedad. Y la cantidad de muestras es al menos una muestra, de 10 frutos, cada 100 toneladas diarias que ingresen a una planta. También nos han preguntado si un día ingresa menos de 100 toneladas, ¿se tiene que tomar una muestra? Sí. La indicación es que se toma al menos una muestra cada 100 toneladas que ingresan a la planta. Si un día a la planta ingresan, no sé, 50 toneladas, se toma una muestra. Si un día ingresan 101 toneladas, ahí se tienen que tomar 2 muestras. La única diferencia acá es que en el caso de las plantas suspendidas la temporada pasada, el nivel de muestreo es más intenso en las primeras semanas de embalaje. En la primera semana de embalaje es una muestra cada 30 toneladas, en la segunda semana, quiero decir, una muestra cada 50 toneladas, y en la tercera semana alcanza digamos, al resto de las plantas con una muestra cada 100 toneladas diarias de fruta recibida. Estas muestras, todas las muestras, tanto las de huerto
como las de planta, son enviadas a laboratorios que están inscritos, se han inscrito ante el SAG. Un listado de esos laboratorios está disponible en la página web del SAG. Ya hay más de 45 laboratorios autorizados y a día de hoy siguen llegando inscripciones de nuevos laboratorios que se están sumando a esta actividad. Y son los laboratorios los que ingresan la información del resultado obtenido. Obviamente el laboratorio es el que realiza el análisis y ellos ingresan el resultado de ese análisis. También hay un link o pueden ingresar con un código QR a la página de acceso a los laboratorios, que es bastante similar a lo visto en el monitoreo de huerto. Y acá básicamente el laboratorio indica la temporada, que obviamente por defecto actualmente es solamente la opción de 2021-22. También se indica que por defecto esto es para China y para cerezos. El tipo de establecimiento, aquí el laboratorio puede elegir si es un CSG o un CSV, porque la muestra puede ser obtenida tanto en huerto o en planta. Pero independiente de dónde fue obtenida la planta, lo importante es identificar el huerto de origen de la fruta. Y al seleccionar el huerto, automáticamente se va a completar el dato del nombre, la región y la comuna. Se va a indicar el monitoreo si fue en planta o fue en huerto. El laboratorio que indica que está informando el resultado y tiene que indicar el número de informe y adjuntar el informe del resultado, junto con la fecha en que se informó el resultado del laboratorio. Ese es el antecedente general de la muestra. Y aquí el laboratorio indica el número de muestras analizadas. Por ejemplo, yo puedo haber enviado 9 muestras para análisis de ELISA. El análisis es para prunonucleótica, así que por defecto es prunonucleótica. La técnica de análisis realizada por el laboratorio para esas muestras, por ejemplo, ELISA, la variedad que está considerada en el muestreo, el tipo de muestras, si son, por ejemplo, ramillas u hojas, si son muestras de huerto, o frutos en el caso de muestras de planta. Esto es muy importante, acá nos indican cuántas de esas muestras salieron positivas y cuántas salieron negativas y la fecha en que se subieron los resultados. Si tuviera más información de otra variedad, por ejemplo, de otro análisis, o puede ser otra técnica, puede ser los 9 ELISA y después agregar el resultado de los PCR. Con el botón más, de forma muy similar al caso de los monitoreos, puede agregar más información. Todo esto lo vamos a ver después, como que dice, en vivo y en directo. También, al igual que en el caso anterior, el laboratorio puede guardar un pantallazo con el icono de la impresora, aparte de su propio informe del laboratorio. Puede guardar un pantallazo de la información que es ingresada al sistema. Y eso es básicamente, una vez que ingresa la información, la puede enviar directamente para que se ingrese a la base de datos del SAG, o puede guardar un borrador para su envío posterior si quiere ingresar más información posteriormente. En general es bastante sencilla la aplicación para ingresar los resultados. Básicamente tú indicas dónde obtuviste la muestra, si en planta, en huerto, a qué huerto corresponde, y indicas el resultado, cuántas muestras fueron y si fue positivo o negativo y la técnica de análisis, que es bastante sencilla la aplicación. Todos estos datos que son ingresados, tanto de monitoreo como de los resultados del laboratorio, van a una base de datos del SAG, donde se almacena toda esta información. Y esta información es consultada, hay una aplicación, digamos, disponible en la web de ASOEP que consulta la información que está disponible en la base de datos del SAG y la deja disponible para consulta pública. Aquí estamos viendo un pantallazo de la aplicación disponible para consultar la situación de cada huerto. Aquí lo importante es que cada participante, cada persona que quiera revisar esta información tiene que solicitar clave de acceso. Una vez que obtiene su clave de acceso, básicamente usando un nombre de usuario y un correo electrónico, puede ingresar al sistema. El sistema es bastante sencillo. Este sistema permite que uno consulte el código CSG que a mí me interesa, y me va a indicar, al dar el botón consultar, me va a indicar la situación de ese código CSG, de ese huerto, si está habilitado o no está habilitado para exportar a China. Acá vamos a ver un ejemplo. Acá está el código CSG, por motivos obvios acá no se presentan, no se indican, pero acá se digitó un código CSG, y acá por ejemplo me indica que está habilitado. Eso significa que tuvo una muestra en huerto,
Y muestra en packing sin información significa que como la muestra es cada 100 toneladas, a ese huerto justamente no le tocó una muestra en packing. Este me indica habilitado, pero de color amarillo, significa que tuvo un resultado positivo en huerto. No le ha tocado ninguna muestra en packing porque aparece sin información. Acuérdense que es cada 100 toneladas, así que es aleatorio al huerto el que le toca o no le toca la muestra en el packing. Pero ya tiene un resultado positivo, por lo tanto el sistema lo identifica como amarillo. Eso nos da una señal de que hay que tener precaución con ese huerto. Y acá tenemos un ejemplo de uno rojo que aparece como rechazado. ¿Qué significa que aparezca en rojo y rechazado? Significa que, por ejemplo, aquí aparece positivo, pero que aquí aparezca positivo significa que ya tuvo al menos 2 detecciones positivas, en este caso en la planta. En el caso de este huerto tuvo 2 detecciones positivas en una planta, por eso aparece como rechazado. Cabe señalar que esta información es toda la información que se ingresa en la base de datos del SAC es consultada por esta aplicación a las 1 de la mañana de cada día. Por lo tanto, todos los resultados que se ingresan, por ejemplo, si yo soy un laboratorio e ingreso un resultado a las 8 de la noche, a la 1 de la mañana, cuando se actualice la consulta, ya va a estar disponible esta información. También este sistema muestra si el huerto realizó o no realizó el monitoreo visual. En un principio, la aplicación partió solamente indicando el resultado del laboratorio, pero se ha ido mejorando para que indique si ha realizado o no ha realizado el monitoreo visual en cada una de las 2 etapas que es requerido el monitoreo visual. Por ejemplo, en el primer caso que aparece habilitado a todo esto, decir que en los colores de habilitado y rechazado se indican en base a los resultados del laboratorio. Porque acá en este ejemplo podemos ver que este huerto aparece habilitado, que tiene el monitoreo entre brotación y floración, pero justo en este ejemplo, el monitoreo previo a la cosecha no lo tiene realizado. O sea, lo más probable es que sí lo tenga realizado, solamente que han olvidado subirlo a la aplicación, así que vamos a recordarle a los amigos de este ejemplo que suban la información en la aplicación. En este caso se puede ver que sí está realizado el monitoreo, acá también está sin información, no han subido nada, no han subido la información en la aplicación. Y en este caso se puede ver que sí realizaron los monitoreos, en huerto salió negativa la muestra, pero en la muestra aleatoriamente tomada en la planta, justamente le tocaron al menos 2 muestras, salió positivo 2 veces por lo menos, por lo tanto aparece en rojo y rechazado para exportar a China. Y esta información, como les decía, lo importante es que se actualiza diariamente a la 1 de la mañana. Y ese es un resumen bastante, digamos, esquemático de cómo funciona la aplicación, pero ahora vamos a ver cómo funciona en vivo y en directo, para que podamos ver ejemplos reales, por así llamarlo. Claudio, ¿contestamos algunas preguntas que ya hay por ahora? ¿O prefiere al final? Queremos que termine Claudio, Por mi lado no hay problema. porque lo va a redondear la misma idea y después hacemos las preguntas para dar el tiempo que lleguen más. Ok, perfecto. Ya, perfecto. Buenas tardes a todos y todas. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me pueden autorizar, por favor? Está autorizado. Tiene que Claudio dejar de compartir para que tú Claudito. puedas. Muchas Claudio. gracias. Estoy dejando de compartir. Ya dejaste de compartir. En este caso no hay que compartir tanto. Gracias. Voy a compartir mi pantalla completa porque después me voy a cambiar a la otra. Así que ahí me ven, ¿cierto? ¿Me ven? Ya. Sí, Gracias. perfecto. Bueno, acá lamentablemente me aparece como una banda arriba de mi pantalla, entonces no veo las pestañas. Bueno, aquí está el registro de... voy a cargarlo. Ustedes ponen la URL y luego ponen cargar registro. Bueno, vamos a empezar por el monitoreo por los resultados porque no puedo acceder a mirar la pantalla arriba. Entonces acá, como decía bien Claudio, ustedes ingresan, ponen la clave, que en este caso es laboratorios.2021, y en la presentación había un error, que es un error de lapsus nomás. Ustedes tienen que apretar Enter, no tienen que apretar enviar, así que lo vamos a corregir por si necesitan la presentación. Y se despliega al tiro o inmediatamente el formulario donde ustedes pueden ir llenando, o los laboratorios en realidad tendrían que ir llenando esta información. Entonces debo pinchar el 2021-2022, está el mercado que es China, está el cultivo que es cerezo. El laboratorio va a indicar, por ejemplo, si su establecimiento donde colecté la muestra es un huerto,
elijo el CSG correspondiente. Esto es un ejemplo, lo vamos a anotar para después eliminar este registro. Debo nuevamente pinchar los datos. Acá elegí el monitoreo, que en el fondo voy a poner que fue entre floración y brotación. Voy a elegir el laboratorio X y voy a darle un número de informe. Voy a poner que la fecha de ingreso va a ser, vamos a ponerle enero para saber, o en abril, para saber que esto está malo. Y aquí adjunto, en el fondo, un archivo. Está pensando, voy a mis descargas, voy a agregar el formulario. Voy a los resultados, entonces voy a decir que analicé una muestra para la técnica de PCR, voy a elegir la variedad, el tipo de muestra voy a decir que son ramillas, es negativa, 0, y el resultado voy a poner que lo di, solo para que podamos eliminar el registro, en junio del 2021. Si quiero agregar también las otras muestras, que serían las de ELISA, en el caso de que yo haga un PCR y 9 ELISA, también puedo hacer 8 PCR y 2 ELISA, o bien hacer las 10 muestras de PCR según como lo estime el productor con los laboratorios. Voy a poner, acá puedo subir apretando el cursor, o puedo indicarlo directamente desde mi teclado, que en el fondo son 9. La técnica es ELISA, la variedad es Alex, el tipo de muestra voy a decir que es la misma, que en el fondo eran ramillas. En este caso vamos a poner que 5 salieron negativas y vamos a ponerle 4 positivas, y que el resultado también va a ser el 7 de junio. Puedo hacer, como decía Claudio, como ustedes se fijan, con el más agrego más información, puedo guardarlo, le pongo acá la impresora que está en el costado superior derecho, preparar, voy a poner aquí guardar, en descargas, ahí se guardó, para respaldo mío, o bien lo puedo imprimir. Si quiero guardar este registro como borrador y no enviarlo inmediatamente, le pongo guardar, le pongo guardar nuevamente, y si ustedes se fijan acá al costado izquierdo, voy a poner acá, ok, en el costado izquierdo de mi pantalla aparecen 2 registros que están guardados. Estos solo van a aparecer en mi computador que estoy ocupando el formulario e ingresando los datos. Si yo me cambio de computador, como esto no tiene una clave de acceso, es un formulario abierto, corrígeme Patricia, que también está acá acompañándonos, en el fondo no voy a encontrar el registro ni el borrador, me voy a encontrar en cero. Entonces acá, como es mi computador, yo digo, aquí está el resultado, lo pincho, voy a enviar los 2 datos que tenía de antes, que era el que había puesto de ejemplo, o lo voy a pinchar para que ustedes lo vean. Se me despliega el mismo registro que estábamos ingresando, con la variedad Alex, las muestras como ya lo habíamos visto, y le pongo enviar. Dice acá el registro en cola, le pongo OK. Y se debería enviar cuando tenga acceso al internet, si no me equivoco, o ya se envió. Le voy a poner aquí enviar todo. Enviar datos. A ver qué me dice. Ahí se envió. Perfecto. Eso, ese es el resultado. Ya, ahora como no puedo tener acceso a mi pantalla, voy a ver si me puedo cambiar de... Claudia, eso que te tapa lo puedes mover. Si te vas a la ¿Lo puedo derecha, mover? Ah, qué amoroso, tienes gracias. 3 puntitos a la derecha y ahí lo puedes mover Y para abajo. ahí lo corrí, te pasaste. Muchas Ya. gracias. Había un error entre el computador y la silla, o sea, yo. Ya, entonces, aquí está la base del monitoreo. Ingresé con la URL que está puesta en la presentación, que está indicada en los lineamientos que está disponible en la página web del SAC y en todo lo que hemos hecho de difusión. Tenemos el monitoreo, ingresamos con la contraseña, que sería china.2021. Enter, y ahí aparecen los antecedentes generales y el monitoreo visual. Nuevamente debo pinchar con mi cursor la temporada, voy a poner el tipo de establecimiento, que sería el huerto, el código, vamos a pinchar toda la información. Por favor recuerden que esto va a ser eliminado después, que es solo prueba. La superficie vamos a suponer que tiene 5, y vamos a decir que tiene 2 variedades. La fecha la vamos a poner en enero, en mayo, da lo mismo, y vamos a indicar la variedad.
me faltó hacer un ejemplo con el anterior para que ustedes vieran cuando se ingresaba el resultado desde planta. Si gustan lo hago y si estiman que no es necesario, no lo hacemos, no hay problema. Entonces vamos a decir primero, vamos a continuar con esto. En el fondo vamos a decir que tengo una superficie de 3 hectáreas de bean, que el monitoreo lo hice previo a cosecha. No, vamos a partir con el lote mejor. Vamos a borrar. Vamos a decir que el monitoreo lo hice entre brotación y floración. Vamos a decir que no observe síntomas. Voy a agregar la otra variedad con el signo más. Voy a poner la fecha, que es el 2 de mayo. Me pasé. La variedad vamos a decir ahora que tiene Alex, que tiene 2 hectáreas, porque ahí suman las 5, la fecha de monitoreo entre brotación y floración, no observe síntomas. Aquí mismo puedo agregar en este formulario, si quiero, agrego también el monitoreo previo a cosecha. Si no, puedo hacer otro formulario y no hay ningún problema porque todo se consolida en la base de datos central, ¿ya? Entonces, en este caso vamos a ingresarlo para que ustedes puedan ver. Vamos a decir que esto lo hicimos el 6 de julio. La variedad era bean, eran 3 hectáreas. La época de monitoreo previa cosecha, observe síntomas, voy a poner que sí, observe síntomas y que eliminé 3 plantas. Voy a indicarlo para la otra variedad, en el fondo, que era el 6 de julio. O pongámosles que lo hice el 7, no tengo por qué hacer la misma variedad el mismo día. Este era Alex, si no me equivoco, eran 2 hectáreas. A ver, sí, estoy bien. Sí, ya. Y después pongo previa cosecha y voy a decir que en esta no observe síntomas. Nuevamente puedo hacer el ejercicio, puedo guardar, bueno, antes de eso. Voy acá al costado superior derecho, imprimo mi formulario o lo guardo en un PDF como yo quiera. Guardar. Vamos a ponerle 1. Y puedo guardarlo para mandarlo después o lo puedo enviar inmediatamente. Voy a decir ya, lo voy a guardar porque en realidad quiero agregar más y voy a ingresar varios. Mientras esté en este mismo computador o PC. Entonces, ahora quiero revisarlo, voy al costado superior izquierdo de mi pantalla, voy a presionar el 6, que era el dato que tenía, que acabo de llenar con ustedes, y le voy a poner enviar. Dice, los registros que están en la cola, excepto aquellos marcados, no se van a mandar inmediatamente, le voy a dar OK, y deberían mandarse. Como tengo otro, se va a mandar el otro también. Entonces le voy a poner aquí, enviar datos. Y solo queda el 5 ahí, que era el respaldo del otro. Y el otro no lo voy a mandar porque está vacío. Eso por nuestra parte. Si gustan y no los enredo, díganme ustedes, confírmame tú, Miguel, si estimas que es necesario que vuelva a mostrar lo del ingreso de los resultados en planta o está bien ahí. No, hagamos, Claudia, lo de la planta también. Yo creo que justamente para poder ver todo el mecanismo y después responder las preguntas de los asistentes. Ya, Gracias. perfecto. Gracias a ti. Bueno, les pido las disculpas por este saltado. Volvemos a ingresar, nos sirve para volver a ingresar, ¿cierto? Laboratorios, punto 2021, Enter, se despliega el formulario, ponemos la temporada, ponemos el tipo de establecimiento, en este caso voy a poner que la muestra la tomé en una planta, voy a poner que es esta planta al azar, voy a poner el código del huerto también al azar, voy a pinchar con el cursor todos los circulitos, como si se fijan acá el monitoreo y las opciones solo me dicen packing, porque elegimos la opción de planta. Y al desplegar la parte de planta se despliega el CSP de las plantas y luego nos da la opción de ingresar el huerto. Vamos a poner el lote, el laboratorio, el informe, la fecha de ingreso también la vamos a poner en una fecha improbable y el resultado vamos a ingresar. Este mismo voy a correr esto para arriba, abrir. Ingresé el resultado, que es el que nosotros también verificamos cuando existen algunas dudas de parte de los laboratorios que nos escriben con Claudio. Podemos en nuestra aplicación interna ver los resultados que han sido ingresados. La muestra analizada vamos a poner que es una, la técnica de ELISA,
la variedad Alex, que era la primera que aparece junto con otra, y vamos a poner que es frutos, como corresponde, y vamos a poner que es negativo. Perdón. Y 0 positiva, y la fecha del resultado la vamos a poner en agosto. Acá podría ingresar otra muestra si quiero en la planta. Vamos a hacer el ejercicio con el más, ¿ya? Pongo otra muestra, la técnica sigue siendo lisa porque es la que está instruida en las plantas de acuerdo a los lineamientos. Vamos a poner la variedad areco del mismo CSG, vamos a poner los frutos, y en este caso vamos a poner que está positiva. Y la fecha de los resultados el 2 de agosto. Este huerto quedaría como habilitado en amarillo si viéramos esta información ingresada el día de mañana, porque hoy día a la 1 de la mañana se va a actualizar todo lo que ingrese hoy, 18 de noviembre, para la visualización del día 19 de noviembre, ¿ya? Y acá podemos enviar o volver a guardar el borrador como ya lo dijimos. En este caso yo le voy a poner enviar. Como yo tengo ahí algunos en cola y parece que mi internet está un poco lenta, me da este anuncio, pero de todas maneras pongo OK. Y si quiero verificar, igual aquí le voy a poner enviar el dato. En el caso que ahí se envió correctamente. Eso es lo que yo les puedo compartir. Ahora podemos ingresar a las preguntas. Claudia, ahora Ignacio, ¿está por ahí? Estoy aquí atento. Ya, entonces han llegado, gracias Javier, Claudio y Claudia. Los Y Claudios. también está presente Rodrigo Barra, que es el encargado de exportaciones del SAC, que ahí apareció. Gracias por tu tiempo, Rodrigo. Y ahora la mecánica va a contestar las preguntas que han llegado al chat. Y tengo entendido que tenías otras, además, preparadas previamente, que te habían algunas consultas previas que habían llegado, Ignacio. Sí, así es. Y bueno, muchas gracias por la presentación. Y vamos Recordamos. un poco para ir respondiendo. Ustedes la están viendo también las preguntas, Claudia y Claudio. Y por si hubiese también necesidad de que intervenga Rodrigo, también están disponibles. Nos recordamos que esto está siendo grabado y va a ser compartido con todos. Es posible que nos manden las presentaciones, ¿verdad? Obviamente la muestra con las presentaciones. Por supuesto, sí, no hay ningún problema. Lo compartiremos y lo subiremos. Bueno, preguntas varias. Por favor, recordar enviar las preguntas a la sección preguntas y respuestas. Hay algunos que lo están haciendo en el chat, por favor, hacerlo. Voy por algún orden de las preguntas. Dice, si se suspende un CSG, ¿queda solo suspendido el CSG con la especie cereza o incluye otra especie de CSG, pensando en carozos, pera, más tarde, que se exportan a Chile? Voy a aprovechar de responder. La suspensión aplica para el CSG, para la especie cereza en este caso, que estamos exportando cereza a China. Estamos dentro del ámbito de la cereza, así que la suspensión aplica para la cereza, para esa especie, no para otra especie, digamos. Perfecto, creo que queda claro. En caso de embalar más de una variedad en el día, ¿elijo solo una de ellas para el muestreo? ¿Cualquiera? Ignacio, hay que aclarar, para que no quede ninguna duda, como lo dijo Claudio, de que esto es solo para las cerezas a China. Que alguien va a exportar cerezas a Corea, a Taiwán, a Vietnam. Cada país tiene sus propios protocolos distintos. No aplica, ¿ya? Pues quede claro, porque también han existido preguntas que si los otros mercados, no, esto solo para China. Todo esto del monitoreo de Prunus necrotic es solo para China. China es el que nos está pidiendo en este momento esta información o este requisito con este virus. Claro, solo China y solo cerezas. Para que quede claro. Ahora sí. Sí. En caso de embalar más de una variedad en el día, ¿elijo solo una de ellas para el muestreo? ¿Cualquiera? Sí, lo que pasa es que si tú vas a embalar, ya supongamos que la fruta llegó a la planta hoy día, la planta tiene que tomar la muestra cada 100 toneladas que se reciban diariamente en la planta. Entonces, si se da la situación de que es el único productor que llega a la planta, le van a tomar una sola muestra. Claro. Recordar que la muestra es más de una muestra cada 100 toneladas diarias. Claro, pero la pregunta es si es que, claro, asumamos que la pregunta dice si son menos de 100 toneladas, pero tengo varias variedades. El exportador elige la variedad, pero solo una variedad. El exportador elige qué variedad va a someter al sistema. ¿Y qué es CSG también? Se cuida más de una. Lo importante es que se tome una variedad, si son menos de 100 toneladas, lo importante es que se tome una muestra en la planta, diariamente, lógicamente. Que la planta determine al respecto, creo.
Claro. Ahora dice, y si llegan más de 100 toneladas, ¿debo hacer 2 o es Si una llegan muestra 110, cada 100? cada 100 toneladas, por lo tanto, al menos cada 100. O sea, si llegan 101 toneladas, para llevarlo al límite, al extremo, tiene que tomar 2 muestras. Una por las primeras 100 y otra que va a representar digamos, a la tonelada que viene después de las 100. Claro, y para que quede claro, si que son menos de 100 toneladas, igual es una muestra también. Lógico, ¿Cuál es una muestra? si es una tonelada, es una muestra. A 101 Estos son- pasa a ser 2. Correcto. Puede ser que esto es diario. Todos los días se tiene que tomar una muestra, al menos una muestra. Si un día llegan más de 100 toneladas, se tomarán 2 muestras o las que corresponda según la cantidad de toneladas. Perfecto. Acá preguntan, si un CCG aparece positivo en distintas plantas, ¿quedará rechazado también? Hay que recordar, ahí hay que señalar que la consulta, digamos, disponible en ASOEX para revisar el estado, también revisa cuántos positivos ha tenido, independiente de qué laboratorio y qué planta toma la muestra. Para llevarlo a un ejemplo, si yo envío una muestra a una planta y envío fruta a otra planta al mismo tiempo y las dos me hacen análisis y las dos salen positivas, yo voy a aparecer identificado como suspendido. Al día A la 1 de siguiente, la mañana cuando se actualiza la información del sistema. en la medida que sea del mismo productor. Aunque Claro, sean estamos variedades, suponiendo que la muestra es del mismo CSG. y aunque sean variedades distintas. Claro, Entonces la respuesta es sí. Pero el Sí. sistema Claro. ayuda a ver el estado en los distintos packing. O sea, existe la información para que ustedes puedan tomarla. El sistema consolida toda la información que suben los laboratorios, independiente Planta, del laboratorio. todo, está todo consolidado en un solo sistema. Perfecto. ¿Cuántos días antes de cosechar se deben enviar los resultados de monitoreo para Prunus? ¿Cuánto tiempo antes de cosechar se debe subir la prospección visual? Hay que recordar que en los huertos se tiene que realizar un análisis. O sea, la idea es que hagan el monitoreo y tomen la muestra para el análisis en huerto con tiempo suficiente para disponer de esa información antes de que la fruta llegue a la planta. Porque sería extraño que la fruta llegara a la planta y no tuvieran ni los resultados ni el monitoreo. ¿Pero hay algún plazo antes que empiecen a procesar? Porque si no van a empezar problemas. Lógico. Claro, no está definido que tiene que ser 15 días antes, pero sí con el tiempo suficiente para que tengan los resultados de laboratorio de las muestras que toman en huerto. Acá hay una pregunta relacionada. Dice, ¿cuánto se demora entre que el laboratorio envía los resultados al SAC a través del sistema que fue muy bien explicado ahora, en que se actualice el sistema? Porque hay algunos laboratorios que me han dicho que han enviado la información y a los 2 días no se ve reflejado los resultados en el sistema de monitoreo. Mira, eso. Ingresan la información. Claudia. Dale nomás, Clau. Dale nomás. El laboratorio ingresa la información al SAC y esta está disponible, digamos, en la base de datos del SAC. Y a la 1 de la mañana de cada día se actualiza el sistema de consulta, digamos, para consultar el estado del CSG. Si alguien tiene un caso particular, porque también han pasado casos que laboratorios nos han dicho que no se ha ingresado la información, y hubo un día que hubo un problema, pero fue resuelto, pero a otros días, al verificarse los antecedentes, nos hemos dado cuenta que en realidad la información la están subiendo el mismo día que están diciendo que no se subió, y no el día anterior. Entonces, si alguien tiene un caso particular, sería bueno que nos dé los antecedentes correctos y concretos para poder revisarlo. Entonces, para entenderlo bien, es todo automático. El sistema es automáticamente. No hay nada que procesar, entonces debería ser en el mismo día, al final del día, sea el día siguiente. Claro, a la 1 de la mañana más o menos cada día se actualiza la información. En la De base forma de consulta, en la base de consulta de ASOEX, que a la que todos tienen acceso, en el fondo se actualiza a la 1 de la mañana del día. Digamos, hoy día 18 del 11 a la 1 de la mañana fue actualizada la información que se procesó antes de esa hora del día de ayer, ¿ya? Es verdad que hubo un día que hubo un problema, pero la base de datos, por ejemplo, que manejamos nosotros, que la base completa se actualiza automáticamente y internamente el servicio tiene una visualización y esa visualización que tienen acceso los supervisores del SAC se actualiza cada 2 horas. Al parecer se levantó como un mito, voy a decirlo así, porque hemos recibido varias consultas de que la información se actualizaba en 72 horas, etcétera, etcétera, y le hemos contestado a todas las personas que nos han llamado y que nos han escrito. Así que, por favor, tengan confianza en que los resultados están. Si la información no aparece, quizás no ingresaron el formulario, porque hay gente que dice, hice el formulario, pero resulta que el formulario
lo imprimieron, lo guardaron en PDF, pero nunca lo mandaron. También eso ha ocurrido. Entonces, no responden todos los campos del formulario. Y hay también como pendiente. cuando no se responden todos los campos del formulario y no son los que utiliza la consulta, nosotros los podemos internamente modificar. Pero si hay algunos campos que no se han ingresado, que son fundamentales, como por ejemplo los resultados, que muchas veces se ingresa el número de muestra y no los resultados, obviamente a ustedes no les va a aparecer nada en la consulta que tienen de ASUEX, ¿ya? Pero por favor escríbanos cuando eso ocurra, porque realmente tenemos muchos casos diarios con Claudio y los vemos puntualmente. Yo creo que no hay, me parece que no hay ninguno al cual no le hemos dado respuesta a la fecha. Así que pasó algo, fue un problema, no debería ser automático, y en caso de que siga ese problema, los contactaban directamente a través de usted. Claro, para solucionarlo. hemos tenido solo una falla, que en el fondo fue un problema de actualización, pero la base completa estaba actualizada. Nosotros la veíamos, pero la gente, los consultantes no podían visualizar los resultados. Pero eso fue un problema de actualización de informática, de procesadores, no fue un problema del que la información no existiera. Por eso lo que Claudia recomienda, que es bueno siempre tener impresos los resultados. Porque ante cualquier situación, el SAC ha dado también, tengo entendido, Rodrigo, instrucciones de que ante cualquier contingencia del sistema, los respaldos impresos también podrían ser utilizados ante una situación X, podríamos decir. Sí, puede suceder que el resultado lo tengan a las 8 de la mañana y tengan una inspección en la tarde de ese lote. Entonces, como no está actualizado en el sistema, correcto, presentando el informe del laboratorio a los inspectores. Están al tanto para que podamos actuar frente a esas situaciones puntuales que se puedan producir. Sí. Perfecto. Hay más preguntas relacionadas a esto. Dice acá, hola, ¿cómo puedo ver las inscripciones que han efectuado en el sistema de registro para saber la fecha de los huertos que realizaron el monitoreo? No, o sea, esa información es confidencial y es privada de quien la subió. O sea, nosotros no podemos estar dando información, por lo menos nosotros como asociación, yo creo que el SAC tampoco, No, tampoco. de ese tipo de datos. O sea, y cada productor tiene que solicitarla al sistema o al laboratorio, pero no podemos ponerlo libremente. Claro, lo que sí se puede hacer es consultar el sistema que se ve en pantalla, que usted pone el CCG de los que van a procesar y van a ver el estatus de lo que está habilitado. Y eso por lo cual se va a operar durante todo ese día, podríamos decir, con esta información. Eso es súper importante, pero eso lo voy a dejar ahí para que lo vean. Acá hay preguntas relacionadas. Al momento del SAC inspeccionar la fruta en packing, ¿qué documento se le debe presentar al SAC para cumplir con este nuevo protocolo? ¿En qué formato? Puede ser en papel. Voy a leer 3 preguntas porque están relacionadas. ¿Qué información debe estar actualizado en el sistema de monitoreo online que estamos viendo respecto a los CCG? ¿Qué pasa si aparece no en el monitoreo visual? O si aparece sin información en ambos campos. Bueno, lo primero es para Prune Necrotic hay que consultar esta página, ¿no es cierto? Partimos de esa base, hay que consultar esta página para ver si está habilitado o no está habilitado el huerto, para saber si ha tenido detección en algún momento o no ha tenido detecciones. Si aparece sin información en el campo muestreo de packing, significa que en el packing, porque recuerden que la muestra es aleatoria, o sea, puede ocurrir que si yo proceso 10 productores un día en una planta, o recibo fruta de 10 productores y llegan 10 toneladas de cada uno, que completan las 100 toneladas, a uno le va a tocar la muestra y a los otros 9 no le va a tocar la muestra. Uno va a ser muestrado y el resto no va a ser muestrado. Entonces, si dice sin información, implica que a ese productor no le ha tocado monitoreo en planta. Bueno, si dice negativo o positivo, obviamente significa que ya tuvo una muestra y tuvo un resultado. Si en la parte de monitoreo visual, entre floración y previa cosecha, indica sin información, ahí puede ocurrir 2 cosas. Una que no lo ha realizado, o la que nosotros no hemos dado cuenta últimamente, que es la que ocurre, que tienen los respaldos documentales. Por eso aquí me salto un poco a la resolución 6510, que es mandatoria para hacer eso y que establece que todas las plantas deben tener los monitoreos de cada huerto que procesen. Lo que nos hemos dado cuenta es que a veces tienen la información, está realizada, pero han olvidado subirla en la aplicación. Entonces, en esos casos se ha permitido hacer la actividad, pero recordándoles que tienen que subir la información en la aplicación para que quede correctamente actualizada. Ahora, en ese caso se muestra en papel y se resuelve para dar esa holgura. Claro, el registro que avale la realización del monitoreo. Correcto. Pero, una pregunta, Claudio. Si yo soy la planta y está todo en orden aquí, es decir,
está habilitado, está negativo el muestreo del huerto, el muestreo de packing sin información, porque la verdad que no corresponde nomás, y los otros dos están sí la rotación y sí la cosecha. La verdad que yo no tengo que presentar nada, podríamos decir, respecto a este tema, porque aquí está todo. Tiene que hacer la inspección solamente. Lógico. Ahora, si en algún momento en el tema monitoreo hay que no o sin información, bueno, ahí lo que ha ocurrido es que hay un problema, que el productor no subió la información, y para no detener la inspección bastaría con presentar la documentación impresa, podríamos decir. Y avisar al productor para que, digamos, se ponga al día, por así llamarlo, de alguna forma. Y dile que se ponga al día para que el sistema, porque basta con esto, si está todo en orden esto, no tiene que presentar ningún papel más respecto al Prunus necrótico. Claro, entonces, para cada 100 toneladas uno debería presentar el CSG que muestreó, y si es que está en el sistema no hay nada que hacer. Ahora, si no está en el sistema, sería suficiente con mostrar el papeleo de la muestra negativa. No, ¿para qué? ¿O no? No, porque hay un muestreo en packing. No, si dice sin Sí, pero ese información. muestreo es aleatorio. Uno cada 100 puede ser que a un productor le toque y a otro productor no le toque el muestreo aleatorio en la planta. Todo lo que dice resultado laboratorio, el muestreo en huerto y muestreo en packing, eso es lo que está ahí. No hay nada más. Donde pueden haber desfase es en el monitoreo visual, que no suben la información. Y ahí, si alguien, porque se supone que yo solamente puedo procesar fruta que haya hecho los monitoreos visuales, los 2 monitoreos, eso es lo que debe ocurrir. Entonces, si es que alguien no subió la información, él saca la opción de que con el papelito impreso, que hay que tenerlo, se demuestre que hay un problema, que simplemente la información no se subió al sistema y por eso aparece o como no o como sin información, podríamos decir. Es importante recordar que el muestreo, en la parte de resultado de laboratorio, donde dice muestreo de huerto, ese siempre tiene que tener resultados. No podría ser que se esté procesando fruta que no tenga resultado de huerto. Eso siempre tenemos que tener. No puede ocurrir. Exactamente. La segunda columna puede estar sin información o positivo y punto. O negativo. Y las otras 2 tienen que estar los azulitos puestos, o que sí o que no. Y cuando diga sin información, ahí hay que parar la antenita y decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Hicieron el monitoreo? Sí, lo hicimos. ¿No lo subieron? Bueno, aquí están los documentos que lo avalan, podríamos decir. Porque si eso lo corrigen ese día, va a aparecer al día siguiente. Pero como quieren inspeccionar ese mismo día, el SAC va a aceptar la documentación impresa. Y saliendo un poco del tema de Prunus necrótico, recordar que existe la resolución 6510, entonces si el SAC lo estima pertinente, podría supervisar que los huertos tengan los monitoreos de plaga, los registros de aplicaciones, el programa de control de cada huerto. Así que eso lo tienen que tener presente también, ¿no? Saliendo un poco del tema específico de Prunus necrótico. Y lo otro que es muy importante es que en el fondo, aunque se haga en el fondo el proceso sin la información, porque no la subí al formulario, es siempre importante subirla, porque es la única forma que nosotros tenemos toda la información en caso de que China la solicite y no tengamos que andar persiguiendo huerto por huerto la información de cada uno para poder consolidar. Esto le facilita el trabajo a ustedes y también nos facilita el trabajo a nosotros. Perfecto. Ahora, la pregunta que no queda resuelta, que también está acá, que dice, porque también al SAC hay que presentarle el test de la muestra dentro de las 100 toneladas, ¿cierto? Sí, claro. Eso hay que mostrar, porque aparte, si es que uno inspecciona un pallet que tiene... Eso hay que mostrar, y esa muestra se muestra en papel, esa no tiene que estar en el sistema, porque el sistema no va a mostrar los resultados de esa muestra. Si yo tengo el resultado hoy día y quiero inspeccionar hoy día mismo, tú tienes que presentarle, porque yo tengo, como decía Rodrigo recién, si tú tienes el resultado a las 8 de la mañana y quieres inspeccionar a las 3 de la tarde, no puedes esperar hasta el día siguiente a tener que se actualice la información. Entonces, en ese caso, puedes presentar el resultado directo del lote que tú quieres exportar. Perfecto. El informe de laboratorio que te entrega el laboratorio, básicamente. Claro, entonces ahí los reportes, informes negativos de los muestreos en laboratorio sí tienen que estar en papel, porque seguramente el sistema a veces no va a estar en línea ni va a mostrar toda esa información. Si tengo el resultado, por ejemplo, hoy día a las 10 de la mañana y quiero inspeccionar a las 4 de la tarde por inventar algo, la única forma es que tú avales que el lote que tomaste muestra está negativo. Para eso necesitas el resultado del laboratorio. El informe. El resultado se sube al sistema y va a estar disponible al día siguiente para todos los que compartan ese productor, por ejemplo. Así es.
Ya, ese con esa línea de preguntas. Sigamos a la siguiente línea de preguntas. No se preocupen que hay bastantes. Mm. Ya, eso está listo. Si un productor llega a 2 plantas y solo uno queda en positivo y en la otra queda negativo, ¿qué pasa? Depende. Yo que es una sola muestra positiva. Si es una sola muestra positiva, va a aparecer en amarillo acá. En amarillo el día siguiente. Amarillo y se puede exportar, no hay problema. Está habilitado y a la otra se baja. Hay que recordar un hecho importante. Para que un productor aparezca en rojo como rechazado, debe tener 2 detecciones. ¿Mm? Esas 2 detecciones Claro, puede ser una detección en huerto y otra detección en planta. Por ejemplo, que dice habilitado que está en amarillo, ahí el segundo. Y si dice que está habilitado, si ahí tiene positivo, por ejemplo, en el huerto, y alguna planta lo muestreó y le apareció positivo, al próximo día va a aparecer como rechazado, porque completó 2 detecciones. Si no tiene detección en el huerto. Ha indicado que con 2 detecciones se suspende el participante. Claro. Si no tiene detección en el huerto y ocurre que el productor es compartido y aparece el mismo día en la planta A y en la planta B, al otro día va a aparecer como rojo ese productor. Porque tuvo 2 detecciones independientes que hayan ocurrido en plantas distintas. Es más o menos lo que puede haber pasado en el caso de abajo, que fue negativo en un huerto, pero es positivo. Y esto significa que tuvo más de un positivo en una planta. Correcto. Puede haber sido 2 muestras de la misma planta o distintas muestras en distintas plantas. Perfecto. Esto está medio confuso, lo voy a leer, pero tratemos de descifrarlo. Dice, si en una misma fecha recibo 3 lotes del mismo CCG, lote 1, 2 y 3, y en huerto el resultado es negativo. Sí. Le saco una muestra de prunus en la recepción de plantas solo al lote 3. Sí. Caso de resultar positivo, ¿solo me queda rechazado el lote 3 o quedan rechazados los 3 lotes? El lote 3. Solo el lote 3. Los otros lotes porque quedarían habilitados. Sí, pues son otros lotes. Recordemos para que quede súper claro. Pese que el mismo CCG CCG y variedad. Sí, en la medida que tenga el proceso de trazabilidad, porque eso es lo importante. Por ejemplo, una forma de tener trazabilidad que habíamos conversado, Claudio, era, por ejemplo, con guías de despacho distintas. Claro. Una forma que puede ser el mismo productor que llega a distintas horas en distintos medios de transporte y son lotes distintos, aunque sean de la misma variedad y del mismo día. ¿Ya? O incluso en un mismo medio de transporte yo pudiera separarlos también en la medida que tenga trazabilidad, decir, mira, estos 2 bins son del sector A del huerto, está identificado, está todo trazado, y los otros 2 bins son de otra sección del huerto, y también puedo hacer, si puedo hacer trazabilidad, lo puedo separar, y el lote sería los 2 bins nomás. Pero que le presenten previamente al SAC el sistema de trazabilidad para no tener dudas después. Estar seguro de que entre comillas, tienen la trazabilidad para hacer ese nivel de división tan fino. Lo más fácil es por la guía de despacho, podríamos decir. Perfecto. Sobre el tema de papeleo, acá dice que hay productores que no guardaron la prospección antes de enviarla y solo tenemos la confirmación del portal. ¿Basta con eso? Sí. Sí, está fácil. Eso. ¿Cómo podemos descargar un informe cuando no se guardó en el PC? Asumo que eso va en base al resultado de la prospección visual. Habría que hacerlo de nuevo nomás, ¿no? No, o sea, en el fondo tienes que hacer la consulta en la página de ASOEX, tienes que hacer la consulta. Ahí está la consulta. No quedó muy clara la pregunta, si la pueden reformular. A ver cuál es la duda. Yo pensé que se refiere a informe de laboratorio, porque ahí cada laboratorio, bueno, con su cliente tiene, digamos, la copia documental del informe de laboratorio. Ponte tú que una persona o un laboratorio hizo un análisis, lo subió y no dejó copia impresa. ¿Puede entrar ese laboratorio al sistema y imprimir esa copia? No. Ese es el tema, esa es la pregunta. No pueden ingresar el laboratorio sí emite su propio informe. ¿Ah? No, sí, pero respondiendo a la pregunta, no pueden ingresar porque esto es un formulario, no es un acceso con clave de cada uno. Entonces, yo ingreso al formulario, no puede ser modificado el formulario después que una vez que yo lo mande. O sea, yo no puedo entrar
al sistema y imprimir formularios que había subido antes. No, porque si no tendríamos que tener un portal que en el fondo tuviera una clave para cada laboratorio y no un acceso único como un formulario que es lo que te contamos ahora. Y por lo tanto la recomendación es que lo impriman antes de que lo borren del sistema. Antes de enviarlo, generar el PDF o imprimir, al costado superior derecho está la impresora. Correcto. Ahora, igual si es que fue subido en el sistema, va a aparecer en la otra plataforma de monitoreo, va a aparecer la información y con eso basta. Sí, por supuesto. Pero es para resguardo de la empresa. Sí, Claro, acá si, dice si la consulta se refería a informe de laboratorio, hay que recordar que además de esta información, cada laboratorio tiene que entregarle a su cliente, digamos, el resultado del informe, que también puede servir de respaldo, como hablábamos hace unos minutos atrás en algunos casos. Eso es muy importante. Acá dice, algunos laboratorios solo envían un informe en Excel con los resultados. ¿Es válido este tipo de respaldo? Envían Sí, a no Omni. tenemos un formato único de laboratorio. Quizás si seguimos con este requerimiento para las próximas temporadas, pensamos establecer un formato para los laboratorios para que sea más fácil. Pero no hay problema. No, no hay problema. Acá Siempre dice que que le esté falta. en el fondo estandarizado con la firma del responsable técnico del laboratorio. Para ello los laboratorios hicieron una carta de compromiso y se inscribieron al TALSA. Perfecto. O sea, si por ese motivo falla el internet, cualquier cosa, si lo tienen impreso, lo que envió el laboratorio, con eso basta. Eso para que quede súper claro. Por favor, insisto que las preguntas las mande a la sección pregunta y respuesta por orden. Si no, van a ser contestadas al final las que manden por el chat. Si una fruta fue inspeccionada ayer por la línea y hoy aparece ese CCG positivo, ¿se puede presentar un CIF, dice un CIF, ¿sí? Hoy que lo incluye ya que fue inspeccionado el día de ayer? ¿Cómo? Lo que está diciendo acá es que la fruta fue ayer inspeccionada y ayer estaba como negativo, pero hoy cambió de estatus a positiva. ¿Eso cambia en algo el proceso de lo que se procesó con la información del día de ayer? Si la fruta fue inspeccionada ayer, al momento de la inspección estaba, digamos, verde, por así llamarlo, estaba Claro. habilitada sin problema. ¿Es habilitado? Y entiendo que sería un lote distinto al lote que ingresó hoy día, que le tomaron muestra y que salió positiva. Perfecto. En ese caso, la fruta de ayer, como ya fue inspeccionada, no está sujeta a la restricción que tendría la nueva fruta, por así llamarlo. O sea, no habría problema pese a que se suspendió hoy día, pero como se procesó ayer y la información de ayer estaba habilitado, pasaría a ese lote sin problema. Correcto. Claro, suponiendo que yo supongo que son lotes distintos, lógicamente, en este caso. No, claro. Son distintos lotes de distintas plantas. ¿Sí? En la inspección SAC solo se verá que esté ok en el sistema o le pueden pedir el documento. Creo que eso ya lo hemos contestado varias veces. O sea, Varias veces. si está el sistema ok, basta. Y si es que tiene el documento, también basta. O sea, con cualquiera de los dos es suficiente. Claro, sí. De hecho, son las empresas las que han manifestado interés en poder presentar el documento cuando tienen la inspección antes de que se actualice el sistema. En los casos de contingencia que ocurren hechos el mismo día, ahí se justifica tener, si no, no es necesario. Bueno, acá hay una pregunta que voy a leer y resolver. Justamente tenemos un caso donde un campo dice habilitado, pero en monitoreo visual dice sin información. Bueno, si ya lo contestamos, en ese caso tiene que mostrar el papel y preocuparse de cargar la información lo antes posible al sistema para que tenga toda la información. Correcto. Acá dice, buenas tardes, nuestra planta está con inspección en línea. Si un CCG llega a la planta y se toma muestra para laboratorio, el productor CCG se puede inspeccionar asumiendo que la condición de aprobado está sujeta al resultado del análisis. Claro, o sea, si yo tomo recibo un lote y a ese mismo lote le tomo la muestra y ese mismo lote lo quiero inspeccionar, el SAC podría inspeccionarlo, pero el resultado de ese lote en particular, como sabemos que tomó la muestra, va a quedar pendiente hasta tener el resultado. Por lo tanto, se puede inspeccionar, pero va a quedar pendiente, como sabemos que ese lote es el que se tomó la muestra, hasta tener el resultado de esa muestra en particular. por lo tanto, lo recomendable es que el lote, entre comillas, que va a seleccionar la planta, ya sea, y el lote puede ser de lo que hablamos, en medio de transporte o algo más pequeño si tiene trazabilidad, es no procesarlo, ese lote, sí puede ser los otros lotes del mismo productor, podríamos decir. Ese lote, lo recomendable es no procesarlo en espera del resultado, porque si el resultado sale positivo no hay ningún problema. Pero si sale negativo, pero si sale positivo, el SAC lo va a obligar a sacar las cajas de ese lote si lo tienen paralizado, entonces va a ser un caos. Por lo tanto, lo razonable es que en la planta el lote
que va a ser analizado, no lo procesen hasta tener el resultado, para evitarse malos ratos posteriores, podríamos decir. Está clarísimo. Esto es un poco redundante, pero lo vamos a repetir para que quede claro. Te va a ser un productor cambia de estatus de habilitado a rechazado y ya tengo fruta inspeccionada o en viaje. No pasa nada. Nada, esa fruta puede seguir su camino sin problema. La fruta en viaje obviamente puede seguir su camino, es lo que decíamos, si es un lote distinto, los lotes que ya fueron inspeccionados, por ejemplo, yo inspeccioné hace 2 días atrás, y hoy día tomo una muestra y otro lote distinto sale positivo, el lote que ya fue inspeccionado hace 2 días atrás se respeta, como quien dice, la inspección, para así llamarlo. Correcto. Perfecto. Si yo embalo un solo productor en mi planta, ¿debo presentar resultados sí o sí al momento de inspeccionar? Sí. Ese va a ser un solo productor en su planta y más encima, si ese productor recibe fruta todos los días, probablemente esa planta va a tener que tomar todos los días muestra al mismo productor. De distintos lotes, respetando lo mínimo. Claro, pero el mismo productor. Claro. Cada 100 toneladas. Claro, cada 100 toneladas. Pero bueno, sí. Bueno, sí. Respecto al análisis de laboratorio en pre-cosecha, ¿puedo contratar el servicio de ELISA con un laboratorio y PCR con otro laboratorio? ¿O en ese caso se generarán 2 informes de resultados sobre la plataforma? ¿Y se pueden subir los 2 informes? No hay ningún problema. Se pueden subir los informes. Y se suben los 2 en el mismo... De hecho, hay muchos casos que ya lo han hecho. Contratan un laboratorio para hacer ELISA y otro laboratorio para hacer PCR. Justamente por el colapso que tienen algunos laboratorios. Entonces... La información se consolida en una sola base y la fórmula está considerada en torno a los resultados y a la variedad. Así que no se preocupen por ello. Clarísimo. Bueno, la misma pregunta de nuevo, si despacho un lote antes que el resultado PCR para que está actualizado en la web, dice negativo y después cambia a positivo. ¿Qué pasa con el CSG? Puede procesar, siempre y cuando sea otro lote. ¿Sí? Estamos entregando, acá hay un comentario, razonamiento, estamos entregando 6 o 7 papeles por cada productor a las contrapartes de las plantas. Un archivador entregamos hoy porque el SAC está pidiendo todos los papeles de respaldo para poder inspeccionar según los inspectores por si cae la página de consulta, por si se cae la página de consulta del SAC. ¿No será mucho? ¿Será necesario eso? Pregunta. Yo, Rodrigo Barra, que no compliquemos más el tema. O sea, lo importante es que la planta lo tenga y ocupemos eso en la emergencia. Pero si están pidiendo, oye, que es una locura. O sea, ¿para qué sirve el sistema entonces? No, si no deberían pedirlo si la página no está caída. Lógico. Si está funcionando no había problema. O sea, así que hay casos puntuales de gente que lo esté pidiendo que nos informe para poder hablar con esa contraparte. Pero a mí me queda la duda si se refiere a informe de laboratorio o es que esto puede estar mezclado con la resolución 6510 que establece que para todos los huertos tiene que estar disponible la información de los manejos fitosanitarios, los programas de aplicación. Entonces no me queda la duda si la consulta se refiere exclusivamente a los resultados de laboratorio o no. Ese es otro tema. Queda la duda. Sí. Debe ser eso. De las plagas no estas, podríamos decir. Pero si respecto al virus, no es necesario. Si alguien lo está solicitando, que nos avisen para que el SAC lo pueda aclarar con la zona. Y respecto a las otras resoluciones, se puede pedir todos los papeles. Por supuesto, eso está escrito. Entonces, claro, puede estar el SAC supervisar todo eso en cualquier momento, así que tiene que cumplirlo. Pero si lo están pidiendo para todos los productores en todo momento, es un poco mucho también. Tampoco la idea es que sea tantos papeles para todo el proceso, ¿cierto? ¿O podría ser? No, es que no debería ser, dado la cantidad de productores que puede tener. Normalmente a veces a inicio de temporada, cuando empiezan con los procesos, las inspecciones se van pidiendo ahí. Después son validados más que nada. Sí. Perfecto. Creo que queda claro. La misma pregunta vamos a decirla para que quede claro. Si solo tengo un amarillo, o sea, tengo amarillo en mi CSG, ¿puedo seguir exportando a China? Sí. Sí. Listo. Obviamente el lote que generó todo este amarillo, el lote ese queda suspendido, pero claro, el resto el del lote de la muestra no. Ese lote no. Claro. Pero el CSG sí. Al detectarse... que aparezca otro caso, que esperemos no aparezca. Aparezca otro caso de ese mismo CSG y ahí quedan rojos. Claro. Al detectarse en huerto positivo, amarillo, ¿la planta debe aumentar el nivel de muestreo de recepción de ese lote? No. No está obligado. Está establecido. Tampoco. No. Y no den idea. Lo quiere hacer por iniciativa propia, ya es decisión de cada planta, digamos. Mucha creatividad. Acá parece que algo no quedó claro de una pregunta anterior, que era el que tenía el lote 1, 2 y 3, y el 3 fue positivo y los otros 2 negativos. Entonces dice, si el pallet ya está armado con fruto de los lotes 1, 2 y 3, y tengo rechazado el lote 3, ¿queda rechazado solo el lote 3 o todo el CSG?
El lote Nuevamente, 3. lote El 3. lote 3. Pero va a tener que Lote tres. sacarlo de Va a todo. tener que Suponiendo que es la desarmar los primera pales. Desarmar todo el detección. pallet. Va a tener que desarmar el pallet, por eso la recomendación es no armar el pallet a tener el resultado. Exacto. Ahora, si corrieron el riesgo, eso es lo que van a tener que hacer Claro, en caso de que les salga positivo. hay que recordar nuevamente que depende de la cantidad de productores, pero la muestra es aún una muestra cada 100 toneladas. Si llegan varios productores, puede ocurrir que varios no tengan muestra y solo uno sea muestreado. Lógico. Que va a ser lo más Muy bien. normal. Sí, claro. Entonces lo Sí. recomendable es que el lote que va a ser sujeto a la muestra no sea procesado para no mezclarlo después y atomizarlo en montones de pallets que después salga positivo y tengan que sacarlo de los pallets. Ya, que quede bien claro. Dice, poco claro lo de los lotes. O sea, pueden No. tener varios lotes por cada CSG Sí, y cada uno avanza en forma independiente en la inspección de planta de proceso. Y así si se es. rechaza por positivo, se descuelga solo ese lote y no el CSG. Así Sí. es. Sí, Sí. eso es. El CSG Antes de que ocurra la segunda, Eso. Sí, pues, hasta primer que ocurra la rechazo, segunda detección, que el ya lote. queda suspendido el CSG, como habíamos dicho. el segundo rechazo, o Ahí sea, se la va, segunda detección, mejor dicho, se va para casa. O se va a sea, casa todo sí, eso. para resumir, se inspeccionan lotes. ¿Sí? Los lotes que salgan positivos no se pueden exportar. Y el CSG, cuando tenga 2 lotes positivos, se baja ese CSG. Así es. Sí. Así es. Eso Así en de planta. sencillo. Esas son las En Viendo planta. que no hay ninguna detección en huerto, porque si hay una detección en Exacto. huerto, basta poner primero positivo en la planta para que. Así es. Son 2 Ujú. detecciones en planta más huerto. En el anexo, espero, don Andrés, que haya sido claro ahora. En el anexo 1, declaración de aplicaciones, ¿tienen que ir fungicidas? Aplicaciones que. Acuérdense que esto es para el anexo, ahí nos cambiamos el alineamiento, esto ya Exacto. Sí. un poco más, saliendo un poco del tema específico del prononecótico. China tiene varias plagas cuarentenarias, incluyendo algunos hongos, así que sí tienen que ir aplicaciones de fungicidas. Y aparte de eso, para recordar solamente, la resolución 6510 establece que todos los huertos tienen que tener el registro de todas las aplicaciones que realizan en Cereza. O sea, sí, en otras palabras, sí. Sí. Vamos, parece que no queda clara la cosa. La pregunta de los rechazos tiene que ver con CSG rechazados. Por lo tanto, una vez que se rechaza, no se puede seguir embalando para China. No. Eso está clarísimo. Pero Sí. lo que ya se inspeccionó y despachó, ¿puede seguir su camino? Sí. Si ya está despachado a Porque China, ya entiendo que ya salió, va en sí. tránsito en el agua camino a China, por así llamarlo de alguna Lo forma. vamos a revolver a traer de vuelta. Sí. Y lo que está inspeccionado también. Bien. Oh. Lo que está con el fito Sí. ya. O sea, inspeccionado en planta. Claro. Sí. Inspeccionado en planta, sí. No, Que fue inspeccionado el antes fito se de. mete en el puerto. Que fue antes de todo esto, me imagino, antes de la Sí, pues, suspensión. y todo. obviamente. Fue antes del problema. Así que también la de Rodrigo también ya fue contestada. Si el resultado de la muestra aún no la tenemos, ¿se puede inspeccionar? Podría, pero va a quedar pendiente el Sí, lote pero hasta tener resultados. Por eso dejen el lote de la muestra sin proceso para evitarse problemas y no tener que parar todo el resto de los productores. O el resto de los lotes de ese mismo productor. O sea, la recomendación es tener el resultado. Ahora va a depender Sí. la disposición ahí de lo que pase, pero el protocolo dice que deben tener la muestra por cada 100 toneladas. Esas son las preguntas, la sección pregunta y respuesta. Vamos a ver si es que hay algo que quede pendiente. Acá hay otra. ¿Qué pasa si la fruta llega a destino y allá realizan PCR a la fruta y da positivo? ¿Qué pasará con ese CSG? Nos van a avisar de China, primero que nada. Puede ocurrir porque China nos ha dicho que va a seguir haciendo análisis en destino. Y en el eventual caso de que encuentren, deberían enviar una notificación, que fue lo que pasó la temporada pasada. Una notificación oficial, nos referimos. Es decir, cuando se ocurre eso, el SAC va a actuar cuando reciba una comunicación oficial de parte de la aduana de Beijing. Y en ese Sí. minuto, solo en ese minuto, ese CSG queda con provisión de continuar siendo exportado. Está en tránsito ya, está liberado. Hasta ahora no hemos tenido notificación, así que vamos a ver qué pasa. Pero sí, en estricto rigor, así es. Acá hay una pregunta que para que quede claro que se preguntó antes. A veces, ¿qué pasa? A veces pasa que se sube la información del CSG del huerto, pero no aparece al día siguiente en el sistema. ¿A qué se debe? Ya dijimos eso que no, pasó una vez y no debería pasar. Si hay más dudas, nos pueden escribir y podemos ver si hay un problema, pero no debería ocurrir eso.
Y por favor envíenos la información lo antes posible para poderlo solucionar. Ahora, ojo que verifiquen antes que subieron la información, que no haya quedado un borrador y que hicieron todo el procedimiento que fue explicado en Que detalle completaron acá. todos los campos y la subieron, porque a veces la hacen y no ponen a enviar. Exacto. Ahí deberíamos hacer un procedimiento porque a mí me escriben bastante por esos temas y les parece que yo les mando un correo a los aquí presentes para acelerar esa comunicación, ¿les parece? Sí, Si escuchan caso de ese tema, copiándolos. obvio. Bien, eso pareciera que fuera todo. No veo más preguntas y respuestas. Ahí en el chat dejamos los links de acceso a las... pues llegaron 2 preguntas. Bueno, igual en el chat también dejamos... habían cosas. Sí, no lo leí todo, pero todo después lo cargaron. Más o menos lo mismo, se repite Está todo cargado porque pedí que lo cargaran al otro lado. ¿Qué pasa si un CCG da positivo en China? Preguntaron ahora. Ya lo respondimos. Ese va a ser Caso suspendido oficial se supone. el minuto que el SAC recibe la notificación. ¿Y qué ocurre con la planta? No lo sabemos. Hay que esperar a ver qué dice la notificación. Sí. Y lo último, buenas tardes. ¿Cómo la planta le indica a los inspectores los lotes? No entiendo mucho cuál es la pregunta. Que si yo hago un lote, tengo que tener registro de que ese es mi lote. Cada planta tiene que tener un sistema de trazabilidad de los lotes, si no, entonces no O sea, vamos a poder que- identificarlo Claro que cada yo los lotes. saqué la muestra de este lote, de esta guía de despacho o de estos bins y aquí están esperando resultados. O si los procesó, va a tener que después demostrar de que en qué pallet El quedaron. lote, por ejemplo, muchas plantas identifican el lote en el etiquetado del producto y así uno sabe de qué lote corresponde la caja que se está presentando a inspección. Por eso lo más razonable es aquel lote que va a ser sujeto al análisis oficial, que uno puede sacar más muestras privadamente, podríamos decir. Déjenlo separado para evitarse confusiones. ¿Cuál es el lote? Y ahí está el lote. Procesarlo, claro, es una decisión personal de cada compañía, pero si sale positivo, va a tener que sacar todas las cajas de ese lote que están distribuidos en muchos pallets. Acá dice que los formatos de documentos de inspección no tienen una columna que indique los lotes. Y para aquí, Pero usa el sistema de trazabilidad de la planta. Claro. No es necesario que venga el lote en los documentos de inspección. ¿En la CIF? No. No, para que quede claro. Así no. En el detalle del lote por pallet que se presenta a inspección, ¿se debe incluir el número de lote? No es requisito. no, Pero si lo desean, si tiene una forma de trazabilidad en la planta, Con eso presentando Sí. el sistema de trazabilidad de la planta. Bien, estimados, no hay más preguntas. Se agradece vuestra participación. Recuerda que esta sesión fue grabada. Ahí don Claudio me va a hacer llegar el PowerPoint y lo vamos a subir a la página del comité para que puedan ver el video y las presentaciones. Y cualquier duda nos pueden contactar a través de ASOEX. Nosotros los pondremos en contacto por cualquier cosa que vaya pasando durante la temporada. Recomendación: usar el tiempo que tienen ahora para dejar todas las prospecciones en huerto listo antes que empiecen los volúmenes más locos, porque van a andar corriendo y puede cambiar obviamente los tiempos, las cosas. Aprovechen el tiempo en dejar todo listo los CSG antes que comiencen a procesar. Esa es la recomendación. ¿para qué revisar el día de la inspección? Pueden revisar la información antes para ver si tienen la información cargada correctamente. Claro, en el momento de procesar, ahí pueden consultar los CSG para ver cuáles CSG están en orden y todo, y limpiar los que no estén en orden para subir la información que falta. Así que muchas gracias. gracias. Gracias a ustedes, que estén muy Claudia, bien. Claudio. Hasta luego, gracias. Pues a todos, muchas gracias. Gracias, cuídense. Bien. Nos vemos, que estén bien. Chao, chao. Chao, chao.